Bienvenidos a su programa Los Opinadores. El día de hoy queremos abordar el tema que se va a dar en los próximos días, que es la petición de licencia de varios de los integrantes de la actual legislatura del Congreso del Estado para buscar otros cargos. Estamos hablando que más o menos cerca del 40% de los actuales integrantes van a solicitar licencia para estar en condiciones de competir para diferentes cargos, diputados federales, alcaldesas, sindicaturas y otros cargos adicionales. Lo que aquí está en cuestionamiento es si estas licencias, más que legales, si son correctas, si son éticas, a qué están apostando, qué se está dando con estas situaciones. Y para eso, en Los Opinadores, vamos a abordar el tema de las potenciales licencias de los integrantes de la actual legislatura en el Congreso del Estado. Bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que nos parece importante de coyuntura, pero que tiene mucho de trascendente, que es la posibilidad de que varios integrantes del Congreso local de la actual legislatura pidan licencia para contener en otros cargos de elección popular en junio del 2015. Y para ello hemos invitado a dos expertos, dos analistas en los temas públicos que nos pueden ayudar a encontrar y analizar sobre este asunto. Invitamos al doctor Carlos Daniel Gutiérrez, académico de la Universidad de Sonora. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, gracias. Invitamos también al licenciado Odrasir Espinosa, abogado de organizaciones sociales y orgullosamente, además, el abogado del año. Muchas felicidades, Odrasir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcos. Un honor también estar acompañando aquí al doctor Gutiérrez. Pues vamos a entrarle al tema. Yo quisiera empezar preguntándote, doctor, ¿cómo valoras el trabajo de la actual legislatura del Congreso Estatal? Bueno, yo creo que en el contexto de lo que ha sido la política en este país, pues ha resultado inoperante. O sea, en realidad lo que se hace en ese medio, pues es nada más justificar una carrera, justificar un fin. Y entonces lo que se constituye en un verdadero fin es el medio. Entonces yo busco una posición de elección como un medio para obtener el poder, y el poder en sí mismo se vuelve un fin. Entonces de lo que se trata justamente es de recuperar la representación que se ha perdido. O sea, no hay representación. ¿A quién representan los diputados de esta o de cualquier legislatura en este país? ¿A quién representan? No representan más que a sí mismos. Y habrá que ver cómo se expresan diciendo yo voté por, yo voté por y yo voté por, ¿no? O sea, todas las reformas las votaron y son perfectos y esa es la cuenta que le entregan a la sociedad. Pero el problema de la representación no existe. El problema de tomarle opinión a los grupos sociales, a las organizaciones no gubernamentales, a los grupos organizados que constituyen realmente la sociedad civil, no existe. Y entonces ese déficit hace un abismo enorme, enorme entre la ciudadanía y los diputados. Y el resultado de esto es una muy mala o una deficiente o una práctica política muy rudimentaria. Sí, y nos metemos entonces aquí no solo al problema de la representación, sino nos metemos al problema de la política como expresión, como contenido ético-moral. O sea, ¿cuál es el planteamiento ético, la moralidad de los diputados cuando se están planteando, para entrar al tema, pedir una licencia? Cuando hay temas verdaderamente serios, urgentes, que requieren de la atención, que requieren del análisis a profundidad para poder resolver y colaborar para que este país funcione mejor, colaborar en la construcción de un orden democrático, porque no habrá que confundir la democracia en un sentido amplio con la democracia electoral o la triste democracia electoral que tenemos, que solamente nos sirve para poner a gente que inicia una carrera para sus propios fines, para sus propios... Es un escalón más. Sí, un escalón más, política. Y entonces dice uno, bueno, pues desde ahí empieza la corrupción, desde ahí empieza la impunidad. Y entonces alguien tiene que decirles, oigan, no sean inmorales.
Entonces tenemos un problema de representación, de espacio, pero además tenemos un nivel diferente. Uno de los tres poderes, el legislativo, ha jugado un rol importante en la construcción de la democracia a nivel federal. Las cámaras a nivel federal han jugado un espacio de debate, de regulación, de equilibrio con el poder ejecutivo, pero a nivel local y particularmente en Sonora, eso no lo vemos. Así es. Fíjate, Marco, yo creo que, y retomando un poco también lo que comenta el doctor, es muy importante no dejar al lado el tema de cuál es la función que tiene el diputado. O sea, el diputado tiene que necesariamente representar las necesidades sociales en el Congreso, o sea, decir, sabes que yo vengo a representarlas para dar solución a través de la norma, a través de crear nuevas leyes, a través de buscar, inclusive exhortar al gobernador o al Poder Judicial en dado caso por ciertos temas. O sea, debe jugar un papel o debe tener un papel fundamental en la dinámica de representación de la sociedad ante los demás poderes. Desafortunadamente, como tú lo comentas, ese papel no ha sido jugado por esta legislatura y por algunas otras, ¿no? Más bien han sido legislaturas que juegan hacer comparsa muchas veces del Poder Ejecutivo. Incluso vemos cómo de alrededor de 227 iniciativas que se han presentado en esta legislatura, han sido aprobadas 28 únicamente. 28, casi el 10%. Casi el 10% de la propuesta legislativa que ellos tienen como diputados. Entonces estás hablando de que no hay una eficiencia. Obviamente los diputados, como bien lo decía también el doctor, no están siendo congruentes en la función de buscar soluciones y realmente llegan al poder por el poder mismo, o sea, llegan a ser diputados para ya estar pensando en este año, por ejemplo, ya están pensando en el año que entra, de dónde van a brincar. Y eso yo creo que es donde viene la esencia de este tema, de este debate, decir, ¿dónde quedó el objetivo, dónde está quedando ese propósito de un Congreso, de dónde está quedando la funcionalidad de nuestro Congreso? Aparte de ser el que debe dar las directrices en materia normativa, también es el Congreso que debe de buscar la manera de cómo mantener un equilibrio, que el Poder Ejecutivo pueda cumplir con sus obligaciones en el sentido a la hora de todo el tema de la rendición de cuentas y todo el tema de fiscalizar al propio Ejecutivo, lo tendría que hacer el Congreso y no lo hace tampoco. Tiene razón, Odrasil, yo siento extraviado el papel del legislador. Yo lo veo que ahora en sus informes presumen de acciones ejecutivas. Así es. Y poco nos hablan de su labor, que es legislar, que es representar, que es debatir los temas de los sonorenses. Nos dicen que ellos hicieron tal o tal gestión. Para eso no fueron elegidos. Tan es así que son 64 millones de pesos utilizados del Fondo Legislativo para labores como tú las acabas de decir. O sea, vamos a darle para las piñatas ahora en diciembre, vamos a apoyos económicos de tal o cual manera, y realmente no se han enfocado a informar, como bien comentas tú, o a hacer, que es lo más importante, su función como tal. O sea, ves tú debates mezquinos en el Congreso donde de repente uno dice que sí hemos sido rateros, pero bueno, como dicen, sí hemos robado, pero ustedes han robado más. Sí, o sea, sí, comentarios de manera impresionante donde dices tú que nuestros representantes que tienen que tener un cierto nivel, que precisamente para construir a través del debate parlamentario, construir acuerdos y construir un mejor Estado, pues te das cuenta de que con ese tipo de debates, con ese tipo de nivel, pues evidentemente no se construye. Y ahí está, en los números está clarísimo la falta evidente de que el Congreso esté teniendo la función para la cual fue creado, ¿no? Ahora, doctor, básicamente lo que hemos visto, doctor Gutiérrez, en el Congreso es el desacuerdo y posiciones totalmente coyunturales y partidistas, porque no vemos una agenda que corresponda pues a las necesidades de una sociedad. Y pongo el ejemplo, el tema de la contaminación del río de Sonora no se discutió en el Congreso para nada, ¿no? No, hay temas que no quedan ni siquiera en la agenda personal de los diputados, ¿no? O sea, me parece que aquí hay un problema de perversión política ya muy serio porque, bueno, por un lado se representan a sí mismos y después lo que hacen es que esta perversión se expresa cuando son los mismos saltando de una posición a otra. Entonces, ninguna institución
y eso lo dice la teoría con toda claridad, puede vivir si no está renovando permanentemente sus cuadros. Y entonces cuando vemos las mismas caras en distintos escenarios, pues decimos, bueno, pues es que le hace falta oxígeno, gente nueva que piense de manera diferente, que tenga nuevas ideas y que incluya el sentir de sus representados, es decir, que se replantee cuál es la función. Sin duda, el poder legislativo es fundamental en los equilibrios, es fundamental en la idea republicana, pero si esto no funciona, entonces estamos mal, estamos desequilibrados como sociedad localmente en Sonora y como sociedad en general en este país, porque son exactamente la misma perversión de repetirse a sí mismos. Y ahí está el problema también de los partidos políticos. Y ahí está el problema de la política, que está completamente separada y que no es una idea de la política como construcción de futuro, sino es la idea de la política para obtener mis propios beneficios. Y entonces las agendas obviamente pasan a segundo plano. Las agendas son coyunturales, subordinadas a los intereses, sea personales, de grupo o de partido. Y entonces ahí vemos incongruencias que uno dice, no es posible. Ciertamente el esquema político pues está un poquito diluido, pero esas alianzas PRD, PAN, dice uno, pues no, debe de haber congruencia ideológica, porque la política es fundamentalmente ideología, fundamentalmente ideas, fundamentalmente proyectos. ¿Qué es lo que ha estado ausente? Porque aquí lo único que se busca es conservar el poder y los políticos es seguir preservándose dentro de la jerarquía. Claro. Ya no hay proyectos. Claro. Yo no veo ningún proyecto, no veo ningún contraste con los diferentes partidos y entre los diferentes diputados. Odrasí, no sé si tú lo ves. No, si tú te vas a la calle y le comentas esto y platicas con la señora de la esquina, del abarrotes, como decimos, la señora te va a decir que todos son iguales. Ya no los distinguen, ¿no? Ya ni siquiera, antes les hablabas una distinción así muy, también era muy así como que, entre comillas, ¿no? Pero que decías, bueno, el PRD era de una izquierda moderada, algunos radicales, que ahorita ya son los Morena y etcétera, etcétera. Tenías a un PRI, centroizquierda, que a veces era más centro-derecha, como fue aquí en el estado cuando gobernó Eduardo Burs, y luego te ibas al PAN, era la derecha, ultraderecha en el caso del Yunque. Entonces ubicabas todo un contexto de partidos políticos basándote en una ideología, aparentemente. Y había cierta consistencia de sus actores, más o menos. El discurso, por lo menos el discurso político te traía esa, o sea, tú podías llegar a ese tipo de conclusiones. Sin embargo, Marco, ahorita ya para mucha gente todos se manejan precisamente porque la agenda política de ellos no obedece ideologías, obedece intereses propios, intereses de sector o intereses de partido, que a veces ya ni siquiera los partidos cuentan, los partidos es el mecanismo, por ahí se meten quiénes van a ser y todo, pero hay otros intereses por encima de ellos que vienen gobernando, entonces no gobiernan, o no trabajan para gobernar sobre los sonorenses, en este caso promover leyes a las necesidades de los sonorenses, sino más bien promueven leyes o promueven iniciativas a razón de otro tipo de intereses. La gran queja es, tú te vas a las organizaciones civiles y te das cuenta cuáles son las agendas públicas y sociales que existen, y haces una comparación con lo que se está viendo en el Congreso actualmente y dices tú, estamos alejados. Acá se habla de salud, de eficiencias en educación, y en el Congreso están debatiendo, miles de cosas que no tienen nada que ver con lo otro. Es que no hay una agenda, en el Congreso no hay una agenda, no conocemos, por ejemplo, cuál es la agenda de cada partido político para enfrentar la legislatura, que sería lo básico, ¿no? Y déjame decirte, Marco, que en la ley orgánica está establecido en la norma, tendrías que checar en los artículos, que dice la agenda legislativa común. O sea, se supone que antes de entrar cada proceso están obligados a establecer, supongamos, 5 temas en los cuales hay una cierta coincidencia. De hecho se van, se aíslan y nos cuestan ese elemento. Claro, pero además desde el mismo registro como candidatos tienen que presentar una plataforma, un plan de acción, etcétera. Y ese se les olvida, o sea, es solamente un requisito. Y entonces dice uno, ¿y qué cuentas nos entregan? Que yo voté por esto o gestioné tales
recursos o di tantas piñatas, pues eso ni siquiera es parte de su obligación. O sea, su obligación es justamente recuperar, y para legislar necesita recuperar las necesidades, los intereses, las urgencias sociales. Pues tú acabas de señalar qué pasa con el río Sonora, ¿no? O sea, los partidos están completamente ausentes de ese problema, del problema de la educación, del problema de la salud. Están ausentes. De los temas. Y los partidos, y entonces los diputados que nosotros esperaríamos como representantes que estuvieran atentos y que metieran como agendas, como puntos de agenda, tanto emergentes como parte de un proyecto, hacia dónde queremos llegar. Para eso es la política. Sí. Pues por lo menos podríamos decir que nos quedan bastante a deber. Estamos hablando sobre el Congreso local y fundamentalmente vamos a analizar las posibilidades de que pidan licencia a varios de los integrantes de la actual legislatura. Regresamos en un momento con ustedes.